Paz de Cristo, mis hermanos. Hoy he querido llevar también una pequeña enseñanza, hoy viernes, para todos ustedes, una pequeña enseñanza acerca de lo que nosotros conocemos como María, pero María netamente bíblica, ¿verdad? Vamos a nosotros a iniciar escudriñando la Biblia, algunos versículos de la Biblia para poder entender de alguna manera quién es María. Nosotros casi siempre, cuando nosotros no sabemos de la Biblia, cuando nosotros no entendemos con exactitud quién es María, nosotros siempre decimos que es la Madre de Dios. Pero ¿cómo podría ser la Madre de Dios María si María fue una mujer y Dios es eterno? No tiene principio ni tiene fin. ¿Cómo podría ser ella la Madre de Dios? Entonces nosotros vamos a ver unos versículos de la Biblia para poder de alguna manera entender lo que es María y lo que es su desarrollo dentro de la historia bíblica y dentro de la historia de lo que fue su papel como una protagonista también dentro de la Biblia y qué papel desarrolló ella dentro de todo esta doctrina bíblica, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos versículos, pero antes vamos a hacer una oración para poder ponernos en manos de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a todos mis hermanos, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, por darme esta maravillosa oportunidad de hacer esta pequeña enseñanza para todos aquellos que la necesitan y necesitan saber quién es María, Señor. Señor Padre, dame palabras para poder dirigirme a mis hermanos y a todas aquellas personas que lo van a escuchar para que puedan entender. Gracias, Señor Padre Santo, por estos momentos que me has regalado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así, mis hermanos, vamos a iniciar con un versículo que está ahí en Marcos 3 y el 31. Vamos a iniciar desde el 31 en Marcos, ¿verdad? Dice ahí en Marcos 3:31. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente estaba sentada alrededor de él. Le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Dice el 33. Dice, él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, en primera instancia quiero decirles que en ningún pasaje de la Biblia Jesús le llamó a María madre. ¿Por qué? Porque María jugó un papel muy protagónico, por decirlo de alguna manera, pero ella solamente fue un vaso que utilizó Dios para poder él venir a la tierra como hombre. Por ende, él nunca le llamó madre. Yo personalmente, como lo he dicho una y mil veces, yo respeto a María porque ella jugó un papel muy importante eh, dentro de lo que es la doctrina de Jesucristo. Un papel muy importante, y ella fue un vaso que utilizó nuestro Señor Jesucristo para poder venir en la tierra, como los vasos que se usaban en, en, eh, en el templo de Dios, donde estaba el arca, que se utilizaban los vasos para beber el vino, que el vino significa el Espíritu Santo o la sangre de Jesucristo. Y ellos utilizaban copas de oro, vasos de oro, que eran utilizables para poder hacer un ritual donde estaba el arca, que el arca era donde
se presentaba Dios a las personas o a los judíos o a los sacerdotes que estaban en ese lugar. Entonces María fue un vaso que Dios utilizó para poder manifestarse a los hombres, porque Él cómo podría venir a nosotros para que nosotros pudiéramos entenderle. De la única manera que Él podría hacerlo es siendo igual que nosotros. Y por eso dice el versículo que Él se hizo hombre para poder habitar entre los hombres. Porque imagínense cómo Él siendo Dios y un Dios tan grande, tan fuerte, tan esplendoroso, que si Él hubiera venido como Dios, simplemente con su luz inaccesible nos hubiera matado. Por ende, Él vino como nosotros para que nosotros pudiéramos entenderlo a Él. Por eso es que Él vino como hombre. Mire, le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un hormiguero en su casa, en el patio de su casa, tiene un hormiguero, pues usted quisiera decirle a las hormigas, bueno, si ustedes están aquí, las voy a pisar, las voy a matar, y yo no quiero hacer eso con ustedes, pero ¿cómo podría decirle uno a ellas que se vayan hacia afuera a un lugar donde nosotros no podíamos molestarlas y que ellas no nos molesten a nosotros? Bueno, pues la única manera es nosotros haciéndonos unas hormiguitas, ¿verdad? Para poder decirles. Pero nosotros nomás con la diferencia de que nosotros no tenemos ese poder para hacerlo. Y nuestro Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él es todopoderoso. Por ende, Él se hizo hombre, se hizo un cuerpo, pero Él no podía hacerse un cuerpo en cualquier lugar, en el desierto, en una montaña, en cualquier lugar. No, si él tenía que llegar dentro de una familia para poder venir y crecer en un núcleo familiar, en una familia, desarrollarse en una familia y durante ese periodo él también poder desarrollar la ley o él cumplir la ley, como está, ¿verdad? Entonces, por eso él utilizó a María para él poder venir como hombre. Más adelante les voy a dar una cita donde él, en el templo hay vasos de oro, vasos de plata, vasos de barro, y que son utilizables y el por qué en un momento más adelante. Y lo dice Juan, también les voy a regalar un versículo que está en Juan. A ver, Juan, ahí en el 2, Juan 2, del 1 al 5, miren lo que dice. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. La madre de Jesús se hace como una referencia para poder saber quién es, porque dentro de la Biblia hay como alrededor de 5 Marías que son protagonistas, pero para poder diferenciar entre una y la otra se utilizan los nombres, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre le dijo, no tienen vino. Ahora fíjese lo que dice el 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Fíjese cómo está el texto ahí, que él no le dice mamá, ni madre, ni nada de eso. Le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y está en signos de interrogación. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Bueno, pero este versículo quiere decir otra cosa. Yo lo que le estoy diciendo aquí, que Jesús nunca la llamó madre porque no era su mamá. Y dice el 5. Fíjese, ahí quiero que le ponga atención lo que dice el 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Sí? Hacerle caso a Jesús, no a nadie más. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Eso es importante recalcar porque
María nos está dando en las instrucciones de que nosotros debemos hacer lo que Él nos diga, lo que Él dejó establecido en todo su contexto, en toda la área, en todas sus áreas, en toda la Biblia. Ella, sabiendo perfectamente que ella no es protagonista, ella es la segunda protagonista de la Biblia, porque ella juega como les dije al principio, ella juega un papel muy importante, y yo les vuelvo a repetir mis respetos para ella. Es bien amada, bien recibida, es muy respetada, porque juega un papel sumamente importante. Entonces, mire, aquí lo que quiero yo lo que se aprenda, lo que quiero que usted pueda analizar, es que ella no le dice madre ni le dice mamá, sino más bien le dice mujer. Ahora, vamos a ir a otro versículo que está en Lucas 23. Lucas 23. Vamos a buscarlo. Aquí está, Lucas 23, 27 al 31. Dice el 27. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes, perdón, dice el 29, perdón. Dice: porque a ella vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y dice al 30: entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Dice el 31: porque si en el árbol verde hacen leña, hacen estas cosas en el seco, ¿qué no harán? Dice, ni ahí estando él ahí en ese tormento que lo había, ni siquiera él habló con su madre, ni le dijo: mamá, aquí estoy, ni nada. Ese es un pasaje muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder saber lo que él hacía y decía, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos a ir a Lucas, pero al 1. Ahí si usted tiene una Biblia ahí en su casa, pues puede sacarla para que usted se dé cuenta de los versículos, lo que dicen, y que realmente lo pueda usted constatar. Dice allí en Lucas 1, del 46 al 49. Mire lo que dice. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Pero hay aquí un versículo que yo quiero que le ponga atención, que es el 47. Mire lo que dice el 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y yo quiero que resalte este versículo y esta frase, porque muchas personas cuando le piden a María, le piden que interceda, le piden que salvación, María no puede hacer nada, María no tiene poder. María fue una gran mujer, una gran sierva, una protagonista grandiosa que Dios utilizó para sus fines, pero hasta ahí. Ella no tiene poder. Ella no tiene ningún solo poder, porque en la Biblia no encontramos ningún solo milagro que haya hecho María, pero sí encontramos infinidad de milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante nosotros entender y leer la Biblia para que nadie nos engañe. Nosotros le pedimos a María y estamos rezando y rezando y pidiéndole a María, pero pues María no tiene ningún poder. María ni siquiera puede interceder por nosotros. Quien le haya dicho a usted que María intercede por usted, pues le mintieron.
Mire, y se lo voy a comprobar con un versículo que está aquí en Primera de Timoteo. Mire, aquí en Primera de Timoteo está un versículo el cual yo quiero que usted lea, eh, porque este versículo es indispensable para nosotros entender quién es el que intercede por nosotros. Mire, en Primera de Timoteo 2:5, fíjese lo que dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es un mediador para con nosotros, entre nosotros y Dios. ¿Qué quiere decir mediador? Que Él se ha puesto para interceder por nosotros, para hablar por nosotros, y que ya habló por nosotros. ¿Cuándo? Cuando Él se llevó todos los pecados, todos los dolores, todas nuestras enfermedades, todas las cosas que nosotros tenemos y que nosotros estábamos separados entre nosotros y Dios, que era lo que nos separaba. ¿Qué era lo que nosotros nos separaba? Bueno, a lo que nosotros nos separaba era la muerte por el pecado. La muerte espiritual era la que nos separaba de Dios. Pero cuando vino Jesucristo y se puso en la cruz y derramó su sangre preciosa por nosotros, en ese momento fue cuando Jesucristo es el mediador entre nosotros y Dios. Por eso es necesario nosotros recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque Él es el que nos vino a salvar a nosotros, el que dio la vida por nosotros. ¿Qué hizo María por usted y por nosotros? Ella no hizo nada. Y le vuelvo a repetir, yo respeto a María, porque ella jugó un papel sumamente importante. Pero Dios fue el que dio la vida por nosotros, que se puso en la cruz, que recibió los golpes, que recibió todas las vergüenzas, que le jalaron la barba hasta arrancársela, que lo golpearon con un látigo, que lo escupieron, que le pusieron una corona de espinas y que hizo todo lo necesario para que nosotros fuéramos libres y fuéramos redimidos y salvados por medio de Él. ¿Qué hizo María? María hizo un papel muy importante, sumamente importante, para que Dios pudiera venir. Ella era una mujer santa, era una mujer sin pecado. Bueno, sí tenía pecado, ¿verdad? Porque ella misma dice que necesitaba a su Dios Salvador, pero ella era una mujer pura. Era una mujer que Dios había escogido para que Él pudiera venir a través de ella a este mundo. Mire, le voy a leer un versículo que está sumamente importante en segunda de Timoteo. Ahí en el 2:20, fíjese lo que dice. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Por eso yo le decía que hace unos momentos que María fue utilizada fue un vaso que se utilizó, pero ella fue un vaso que se utilizó para uso honroso. Para uso honroso. ¿Qué quiere decir? Que la honra que tiene Dios en todos nosotros, ese fue el vaso que utilizó, y por eso nosotros respetamos a María. Porque ella fue un vaso que se utilizó para uso honroso. No que nosotros vayamos a honrar a María, no. Para uso, fíjese lo que dice, se lo voy a leer otra vez para que podamos nosotros entender lo que quiere decir. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos
y otros para usos viles. ¿Cuáles son los vasos para usos viles? Mire, un vaso de oro siempre no cualquier persona lo tiene. Y María fue un vaso de oro porque era un vaso donde un rey iba a venir. En una casa grande hay vasos de oro, hay vasos de plata, hay vasos de madera, hay vasos de barro, pero un rey, una casa grande, donde hay un rey, un señor no va a utilizar un vaso de barro ni un vaso de madera. Un señor, un rey, siempre va a utilizar un vaso de oro para usos honrosos, porque es un rey. Y mayormente nuestro Señor Jesucristo, que es un rey, que Él no es cualquier rey, es un rey de reyes y señor de señores. Por eso María, ella fue desde niña, fue instruida, fue conservada, estaba con José. Y también quiero decir algo muy importante, que José jugó también un papel muy importante, pero José también no tiene ningún milagro que haya hecho. Muchos le piden al Señor San José, y el Señor San José, pues yo también respeto mucho al Señor San José, pero él no tiene ningún poder, él no ha hecho ningún milagro, él no hizo absolutamente nada más que jugar el papel de cuidar a María. Eso fue lo que hizo él, cuidarla. Que ellos dos, por una parte de María, ella venía por un linaje de reyes, y José, por la otra parte, venía de un linaje de reyes también. Todo lo que hizo José fue cuidar a María. Fue todo lo que hizo. Cuidarla hasta el último momento de su existencia. Por eso es importante nosotros leer, escudriñar las escrituras, para poder nosotros ver con exactitud el papel que jugó cada uno de los protagonistas dentro de la Biblia. A veces nosotros nos engañan diciéndonos que nosotros podemos pedirle a María, y que nosotros podemos pedirle a San José, y que nosotros podemos pedirle a, pues, a todos esos, ¿verdad?, que nos mencionan ahí, y que a San Judas Tadeo. Otro San Judas Tadeo ni siquiera existe en la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros, por eso le vuelvo a repetir, por eso es importante nosotros escudriñar las escrituras, para poder saber a quién pedirle. ¿A quién le podemos pedir? Dice la escritura, pedid y se os dará. Pero ¿a quién nosotros le vamos a pedir? Pues al único que tiene. ¿Quién es el que tiene el poder? Pues nuestro Señor Jesucristo es el que lo tiene. Él es el único que lo tiene. Él es el dueño del oro, de la plata. Él es el dueño de todas las cosas que usted ve. Porque dice que Él fue, todo lo que está hecho es de Él y para Él. Así es de que a veces nosotros creemos que nosotros sabemos, que nosotros entendemos, que nosotros esto y lo otro. Pero déjeme decirle que lo más importante no es lo que nos digan, es lo que está escrito en la Biblia. Nosotros debemos de saber entender qué es lo que está escrito en la Biblia. Y para eso nosotros debemos de leerla. Porque muchas de las veces los que más critican, los que más se ponen en oposición, son los que menos saben. Son los que nunca han escudriñado la Biblia. Nomás porque dicen, no, pues es que Julano me dijo. Pues es que dijeron esto. No, no se trata de que Julano me dijo, que yo pienso, o que alguien me dijo. No, se trata de escudriñar las escrituras para poder entender y saber nosotros a quién estamos honrando, a quién le debemos alabanza, a quién le debemos de pedir para que se nos dé, para que se nos abra la mente y poder nosotros pedirle al que todo lo puede. ¿Y quién es el que todo lo puede? Lo vuelvo a repetir, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene el poder. Mire, muchas de las veces nosotros pensamos y decimos que María es la madre de Dios, y que ella lo engendró, y que ella lo concibió y que Mire, le voy a leer otro versículo que está muy interesante y muy importante aquí en Hebreos.
En Hebreos 1, el 5. Mire, fíjese lo que dice Hebreos 1:5. Es importante nosotros poder saber, poder entender, pero muy importante es leer la Biblia para que nadie nos engañe y nosotros poder tener el conocimiento de parte de Dios, porque la Biblia es la mente de Dios. A veces nosotros andamos, háblame Señor, yo quiero que tú me hables. Bueno, no necesita que Dios venga en el trono en el que está para poder decirnos algo. Él ya lo dejó escrito en las Santas Escrituras, en la Biblia, todo lo que Él nos quiere decir. Mire, lo que dice ahí en Hebreos 1:5. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré el Padre y Él me será mi hijo. ¿De quién está hablando? Dios está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo engendró? Lo engendró Dios, no María. María, le vuelvo a repetir, fue una persona que jugó un papel muy importante y que Dios utilizó como un vaso para uso honroso. Y muchas las veces nosotros pensamos que cuando Jesucristo nació por la matriz de María. No, cuando Jesucristo ya iba a nacer, Él simplemente de donde estaba Él, salió. Como milagrosamente, sin que María pudiera ella tenerlo por la matriz para ensuciarse con sangre y luego limpiarlo. No, Él es Dios, Él es un rey, donde Él vino simplemente de la panza de María, vamos a decirlo de esta manera para que se entienda, salió con un verdadero milagro que a veces nosotros no podemos entender. Es algo maravilloso que Él no haya nacido por la matriz, sino que simplemente Él salió de la panza. Así, un milagro. ¿Por qué? Porque Dios, imagínese usted que Él hubiera salido por ahí y luego que tuviera todo sucio y iba a traer agua y que vamos a limpiarlo. No, Dios no puede hacer eso. Dios no se podía ensuciar con eso. Por eso hay veces que nosotros cuando hay cosas increíbles, hay cosas poderosas, y aquí abro un paréntesis para poder decir que mucha gente en muchos lugares, hasta los pastores utilizan la palabra sobrenatural. Dios no es sobrenatural. Dios es todopoderoso. Lo sobrenatural, eso es otra cosa. Y a mí no me gusta decirlo y es algo que no cabe. No existe esa palabra en la Biblia. Dios no es sobrenatural, no. Dios es todopoderoso. Esa es la palabra que nos indica en la Biblia muchas veces desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios es todopoderoso. Por ende, nosotros debemos de entender que Dios tiene el poder en toda su magnitud y en toda su magnificencia. Por eso es, como le decía yo hace unos momentos, es importante que nosotros leamos las escrituras porque en ellas se encuentra la vida eterna. Todas las escrituras hablan de Jesucristo. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el punto central de toda la Biblia. Del Salvador que venía. Cuando viene desde Génesis hasta Malaquías, siempre habla de que Jesucristo iba a venir. Y en Mateo y hasta Apocalipsis nos damos cuenta, mejor dicho, desde Mateo hasta Judas, nos damos cuenta de que habla de Jesús cuando estaba aquí y todas las cosas que hizo para poder nosotros llegar a la salvación. Y Apocalipsis nos habla de él, por supuesto que sí, pero nos habla de una manera futurista. Nos habla de una manera de lo que va a suceder más adelante. Por eso es importante nosotros escudriñar las escrituras y poder entender y saber qué papel tiene cada uno de los protagonistas.
Mire, le voy a leer otro versículo que es también sumamente importante ahí en Mateo. En Mateo 3. Dice Mateo 3, el 17. Fíjese lo que dice el 17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, ¿de quién era la voz? La voz era de Dios, que él decía que era su hijo amado. Por eso es importante nosotros escudriñar las escrituras, como le decía hace unos momentos, para poder entender que María es bienaventurada. María es muy bien respetada por todos nosotros, porque ella jugó un papel muy importante dentro de las escrituras y que Dios la utilizó como un vaso honroso, un vaso de oro, para poder venir a nosotros, para que nosotros tuviéramos un Salvador, para que nosotros fuéramos redimidos por medio de Jesucristo. Por eso, déjeme decirle que es importante nosotros saber que el único Dios, al único que nosotros podemos pedirle, al único que nosotros debemos de doblar rodilla, al único que nosotros debemos alabanza, hacer cualquier cosa que usted quiera hacer, pero siempre y cuando sea para Dios. Pero hay una cosa que es sumamente importante para Dios. Mire, yo le voy a decir una cosa. Usted podrá caminar largas distancias. Usted podrá hacer sacrificios de los que usted quiera. Usted podrá hacer todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. Pero hay una cosa que solamente Dios agradece, que toma en cuenta. Hay una sola cosa que Él toma en cuenta, lo voy a repetir. Hay una sola cosa, que es la obediencia. ¿La obediencia a qué? La obediencia a las escrituras. Mire, la obediencia a la Biblia es lo que Él toma en cuenta. Hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos escudriñar y nosotros podemos leer. Y nosotros allí, cuando vamos a leer, nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es la obediencia que quiere Dios. Qué es lo que Él quiere y lo que Él espera de nosotros que hagamos. A veces nosotros vivimos engañados cuando nos dicen que vamos a hacer un sacrificio por María, un sacrificio por Judas Tadeo, un sacrificio por San Pedro, por San Pablo, por San no sé quién más, por la Virgen María, por la Virgen del Perpetuo Socorro, y que por la Virgen de quién sabe qué, y que la Virgen de Guadalupe. Mire, la Biblia lo único que nos indica es que nosotros le debemos hacer obedientes a Jesucristo, que Él fue el único que hizo algo por nosotros, que Él fue el único que dio la vida para que nosotros tuviéramos vida, que Él fue el único que hizo todo lo que hizo por amor a nosotros, como dice el versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese lo que dice ese versículo. No hay ni un solo versículo que diga que usted puede hacerle un sacrificio a María, que usted le puede pedir a María, que María va a interceder. No hay ni un solo versículo. Ni uno solo. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Él es nuestro abogado al que nosotros podemos pedirle que abogue por nosotros.
Él es el sol de justicia, el sol que nace en nosotros cuando nosotros le pedimos a Él, cuando nosotros aceptamos que Él sea nuestro Dios, nuestro Salvador. Él es el buen pastor que nos pastorea y Él nos llevará a sendas de justicia por amor de su nombre. Él es la puerta a la que nosotros debemos entrar. Por Él vamos a entrar al paraíso. Como dice Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la estrella resplandeciente. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es al único al que nosotros le debemos obediencia, al que nosotros le podemos dar alabanza. Él es al único. Yo por eso le voy a suplicar, le voy a pedir que usted escudriñe las escrituras para que pueda usted verificar a quién se le debe pedir y a quién nosotros nos debemos doblar rodilla. A quién nosotros debemos de pedirle en oración. Al único que le podemos pedir nosotros es a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que hace milagros y que aún sigue haciendo milagros. Como los hizo en el pasado, los hará hoy y los hará mañana. Porque sus promesas no pueden ser quebrantadas ni quebradas por Él. Porque si Él prometió, Él lo cumplirá. Por eso yo quiero que usted lo sepa y yo se lo estoy diciendo con todo el respeto que todos se merecen, que nuestro Señor Jesucristo es el Rey al que nosotros debemos de pedirle, porque le vuelvo a repetir, Él fue el único que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros no fuéramos martirizados, para que nosotros no fuéramos golpeados, para que nosotros no sufriéramos por nada. Él fue el que se puso en lugar suyo, en lugar mío, para que nosotros tuviéramos vida juntamente con Él. Él murió en la cruz, pero ¿sabe qué? Venció a la muerte. Al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó, venció a la muerte. Por eso Dios, lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a recalcar, Dios es todopoderoso. Ese es el Dios al que yo sirvo. Es el Dios maravilloso. Es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios de vivos, no de muertos. Él es el que hace los milagros. Él fue el que abrió el mar en dos. Él fue el que abrió el mar para que pasara todo el pueblo. Él era la nube que había ahí cuando hacía calor. Él era la nube. Cuando hacía en la noche frío, Él era la nube de fuego. Él fue el que hizo todas esas maravillas que nosotros podemos el día de hoy leer en la Biblia. Él fue el que hizo todas esas cosas para que quedaran como testimonio, para que nosotros pudiéramos entender quién es el que hace los milagros. Así es de que yo le voy a decir algo muy importante. Si usted quiere pedirle, si usted quiere darle alabanza, si usted quiere ser obediente, sea obediente solamente a nuestro Señor Jesucristo. Y así, mis hermanos, espero que todo esto que les estoy diciendo les sirva de bendición, les sirva de conocimiento, les sirva para que usted pueda de alguna manera entender las cosas con mayor facilidad. Y también, hermanos, le voy a pedir que le den like, que se suscriban a mi canal y que el único Dios verdadero se llama Jesucristo. Dios los bendiga a todos y hasta un próximo video. Mi mayor deseo es que Dios los bendiga a todos ustedes.